Hola Dominicana, muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes nuevamente a través de Así las Cosas, Teleradio América o cualquier canal digital por el cual nos estén sintonizando en este momento. Es un placer acompañarles. Esta semana ha estado encabezada por un tema central que ha acaparado las principales noticias, programas de debates y de opinión. Y por supuesto lo presentamos en nuestro editorial de esta noche. Y con esto iniciamos. Nos referimos a las manifestaciones y protestas que han tenido lugar frente al Congreso Nacional. Como vemos en pantalla, agentes de la Policía Nacional y militares impidieron en la tarde del lunes pasado la instalación de un campamento de protesta contra la reforma de la Constitución, patrocinado por un grupo de jóvenes que han decidido manifestarse contra la posibilidad de que se habilite la reelección del actual presidente Danilo Medina. A dicha manifestación se sumaron diputados simpatizantes con el expresidente Leonel Fernández, ellos acudieron a apoyar a los jóvenes que habían hecho presencia para las protestas. Sin embargo, fueron reprimidos por agentes policiales y militares. Bueno, dentro de los casos más destacados, como vimos en la semana, están los de los diputados Henry Merán y Juan Carlos Quiñones, quienes fueron llevados a recibir asistencia médica tras ser afectados por los gases lacrimógenos lanzados durante las protestas. Estas imágenes fueron virales durante toda la semana. Y sobre la presencia de estos miembros de la policía, en la que se suponía debía ser una protesta pacífica, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, ambos afirmaron que dispusieron la militarización del Congreso por razones de seguridad, debido a que tenían informaciones de que había un plan para tomar la sede del Poder Legislativo. Así las cosas. Al margen de estas incidencias a las que debemos prestar muchísima atención, nosotros queremos recordar que nuestra Constitución ha sido modificada en 39 oportunidades, de las cuales en su mayoría de los casos ha sido con fines reeleccionistas. En nuestro actual contexto, debemos de valorar que una nueva reforma a la Carta Magna propiciada por el partido de gobierno con el propósito de mantenerse en el poder implicaría para mucha gente que se ha estado pronunciando, un golpe considerable al Estado social y democrático de derecho. Esto aniquilaría la seguridad jurídica que se requiere para mantener el bienestar y el orden social que tanto demandamos las y los dominicanos. Son opiniones encontradas. De hecho, como ha advertido el Foro Ciudadano, esa entidad que agrupa a más de 400 organizaciones sociales, una reforma constitucional en estos términos nos colocaría en el camino a la regresión institucional del caudillismo imperante en el país durante los 2 siglos pasados y socavaría la confianza que, a nuestro juicio, es el principal activo que debe contar un Estado para mantener la sostenibilidad política, económica y social. Así lo han dicho. Sobre el punto, nos toca aportar, y esto lo hemos discutido en el equipo de producción de Así las Cosas, la única interpretación aceptable a la 20ª disposición transitoria en el capítulo 2 del título 15 de disposiciones generales y transitorias de la actual Constitución es que la misma aplica por igual a todo ciudadano que, ocupando la presidencia, haya optado por un segundo periodo presidencial, y esta dispone textualmente, lo comparto con ustedes, en el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Así lo dice nuestra Carta Política. Nos ha costado mucho avanzar desde momentos anárquicos y dictatoriales hasta ahora. Hoy por hoy, las y los dominicanos contamos con una Constitución que otorga mayor protagonismo al pueblo, distinto a otros contextos sociales y políticos, y queremos culminar este editorial precisamente resaltando que es el pueblo quien debe definir el futuro de la República Dominicana. No el pueblo PLDista, PRMista, ni de ningún otro partido político. El pueblo, las mayorías. Tenemos algunas acciones que pudiéramos implementar, pero no hay los mecanismos. Entonces, de cara a las elecciones presidenciales del 2020, y evidentemente el derecho a protestar es el reflejo de que hemos avanzado hacia una democracia provista de instituciones sólidas, razón por la cual
no se debe soslayar ni impedir que por la vía pacífica la ciudadanía manifieste su sentir o exprese su opinión sobre temas vitales de nuestra actual agenda política. Esto quiere decir, así como se ha publicado durante toda la semana, quién protesta el pueblo, quién protesta quien está en contra de una medida, sea cual sea el área. Lo vivimos con las cadenas humanas, también han estado hablando algunos grupos políticos sobre ello. Lo vivimos con ciertos temas concernientes a derechos fundamentales y ahora es la política partidista. La reforma nuevamente de la Constitución de la República Dominicana. Cerrado ahí. Luego de la publicidad, vamos a compartir nuestra entrevista de primer plano a una destacada figura del folclore dominicano. Queremos que usted permanezca con nosotros. Nos vamos también con una cápsula de información para recordar las tantas veces y con qué propósitos se ha modificado la Constitución de nuestro país. A propósito de todas las discusiones que hemos escuchado, leído, visto durante toda esta semana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la sintonía. Se acaba de unirse a nosotros. Qué bueno, porque tendremos la oportunidad de compartir una entrevista exquisita. Mucho podemos decir sobre nuestro invitado de primer plano de hoy, quien nos ha concedido el honor de llegar hasta su hogar para conocer de cerca su historia. Una que envuelve varias décadas dedicadas al arte, al folclore dominicano, desde la educación, la investigación, la sociología y la participación siempre con la gente, condecorado con la Orden de Duarte Sánchez y Mella en grado de Caballero de Gobierno Dominicano y ganador del Premio Internacional Casa del Caribe en Cuba, entre otros tantos reconocimientos, que son muchos, muchísimos. Nos acercamos a una persona que ha marcado con su obra en las generaciones presentes las tradiciones carnavalescas propias de nuestra cultura dominicana, mismas que a su consideración son las manifestaciones más importantes de la cultura popular a nivel artístico, creativo y espiritual. Y con él darle las gracias también a su compañera de vida, a Marilis, quien ha estado facilitando toda esta entrevista, toda la información y por supuesto el llegar a su hogar. Dagoberto Tejeda, finalmente, en Así las Cosas y este primer plano especial. Y como he dicho, hemos tenido la oportunidad en numerosas ocasiones de consultarle como folclorista, como investigador, sociólogo, persona que reconoce y conoce la identidad del dominicano. Y si hablamos de cultura en República Dominicana, indiscutiblemente su nombre debe aparecer, ya sea en televisión, en radio, en prensa escrita, en redes sociales, en las academias y en cualquier discusión de esta índole. Para mí es un placer finalmente realizar el primer plano a Dagoberto Tejeda, porque hemos tenido en numerosas ocasiones la intención, el acercamiento para Así las Cosas y otros proyectos televisivos en los cuales hemos participado durante estos 15 años de carrera, pero ya hablar un poquito de él, del ser humano, del hombre, del padre, del esposo, del niño que fue, el adolescente, el estudiante. Bienvenido, Así las Cosas nuevamente. Uno está muy bien cuando está en su casa. Qué bueno que nos recibes aquí, porque no es lo mismo estar en el ambiente de trabajo, en la oficina. Yo sé que hay muchos refugios por ahí en Santo Domingo donde se hacen las investigaciones, pero más adelante vamos a ver todos esos rinconcitos del hogar. Dago, ¿cómo te sientes? Muy bien, más que nunca. Qué bueno. Mi época más productiva, más creadora, es ahora. Qué bueno. Yo le estoy tuteando y le pido el permiso a la audiencia porque creo que hay mucha confianza como para estarle llamando de usted a una persona con tanta jovialidad, con tanta energía y que ya es una amistad que, bueno, a través de los medios de comunicación hemos ido desarrollando. Dago, entonces, de ahora en adelante para esta entrevista, este año se cumplen 80 años del natalicio, estamos en aniversario 80 años de Dagoberto. 80 años que no me arrepiento porque lo he vivido y lo he disfrutado. A ver, entonces estamos hablando agosto, Baní. Cuénteme un poco de qué recuerda de esa infancia. Baní es una aldea
en mi época, porque íbamos al mismo parque, a la misma iglesia, al mismo play, hasta nos enamorábamos de las mismas mujeres. Entonces, era realmente una aldea muy hermosa y sobre todo muy romántica. Mi vida no, fue una vida con muchas raíces, con muchos recuerdos. Mi padre era zapatero igual que mi abuelo. Mi padre después fue maestro de escuela, el primer maestro de escuela de Salinas en Puerto Hermoso, en Baní, fue mi padre. Mi abuelito es realmente mi referencia más hermosa. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Florirán Tejeda, era zapatero, pero era músico de la banda de música de Baní. Mi abuelito, en las noches, nosotros éramos gente pobre, vivíamos en una casa de cana, vivíamos y nos alumbrábamos con una lámpara de gas. Pero mi abuelito tenía una mecedora señorial. Él se sentaba y cuando yo le miraba la cara, yo lo que veía era muchas estrellas y muchos luceros. Él se transformaba, porque él me comenzaba a hablar. Nunca se me olvida. Cuando el generalísimo Máximo Gómez, el más grande de todos los banilejos, el más internacionalista de todos los dominicanos, por mi casa, a las 6 de la mañana, los 24 de junio, todo el mundo se despertaba porque venía la procesión de la Zarandunga en honor a San Juan Bautista. Y era una procesión camino al río. Entonces nosotros nos íbamos con la procesión hacia el río. Y en el río había un baño ritual al santo y había un baño de despojo para los creyentes, para la gente. Entonces ahí comencé a conocer una cultura clandestina, una cultura que no era la oficial, que era la cultura del pueblo. Y yo, en esa cultura del pueblo, desde pequeño me humanicé. Tenemos que contextualizar eso, Dago, porque ¿qué estaba ocurriendo en la época? Estamos hablando 1945 aproximadamente, después 50, la ya década en la década 50, cuando era un 50. poquito más... pero ¿dónde estaban los demás 5 hermanos? Porque eres el mayor de una familia de 6 hermanos. Toda mi familia, nosotros, los primeros 4, 3 hermanos y conmigo 4, vivíamos con mi abuelita. Mi abuelita, reitero, era y tenía y manejaba, administraba como gerente lo que era la panadería más importante del pueblo. Bachillerato y la escuela primaria en Baní. En Baní. Pero muy interesante lo siguiente. Cuando yo dije en mi casa a mi papá, no papá, yo lo que quiero estudiar, yo no quiero estudiar Derecho, ni Medicina, ni Ingeniería. Yo quiero estudiar Sociología. ¿Socio qué? ¿Qué es eso? Papá era un intelectual, leía más que yo y era maestro. Pero eso era nuevo, en el país no existía esa carrera, ni había profesionales de la sociología. Entonces, mi papá salió por el pueblo a preguntarle a todos los intelectuales del pueblo que qué era eso. Mitad de década de 50 aproximadamente. Cerca del 60. Para que la gente se contextualice, ¿eh? ¿Qué estaba pasando en Porque el la mundo y escuela de aquí en el sociología país? comenzó, fue la primera con la profesora June Rosenberg en el 61, después que eliminan a Trujillo. Entonces, él, ese viejito sabio, le dijo a mi papá, don José, yo tampoco sé lo que es sociología. Ahora, le digo lo siguiente. Si su hijo le gusta, déjelo, que va a ser buen profesional. No lo induzca a estudiar lo que usted quiera, déjalo que él decida lo que quiera. Yo no sé lo que es. Esa es la sabiduría de la vida. Y papá me dijo, no, mi hijo, vete. En eso... Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la entonces. Universidad Autónoma de Santo ¿Y Domingo. qué estaba pasando en esa época en la UAS?
En la UAS ¿Qué recuerdo? era la época que comenzaba la efervescencia de los grupos políticos. Yo era del grupo de José Joaquín Puello, lo que era el grupo cristiano. Ese grupo cristiano, social cristiano, estaba entonces todos los grupos de izquierda en diferentes lugares y tal. De aquella El izquierda. asunto fue que llegó al poder Juan Bosch. Bosch, con una visión increíblemente extraordinaria, dijo, y lo creía, que para que el país se desarrollara, tenía que tener profesionales en áreas no tradicionales, en las áreas de la modernización. Entonces Bosch comenzó un programa para mandar y envió al exterior por lo menos 500 jóvenes a estudiar todas las carreras de la modernización. Que debemos también contextualizar eso, porque 500 jóvenes en aquella época, con la población que vivía en Santo Domingo y en toda la República Dominicana, fue un montón de gente, muchísima gente. Entonces, mi abuelito habló con Herrera, la familia, la gente de don Fabio Herrera, que era vicecanciller, y le pidió una beca para mí. Él dijo que sí de una vez. Y entonces cuando me preguntaron, ¿y dónde tú quieres estudiar? Brasil era una obsesión. ¿Por qué Brasil específicamente? Porque la imagen que se vendió de Brasil era el país de la samba, era el país del carnaval, era el país, por lo tanto, del desarrollo cultural. Entonces yo dije, no, yo me voy para Brasil. Y nos fuimos para Brasil, por lo menos 5 estudiantes vanilejos, Radamés Mejía, Walter Cordero, etcétera, etcétera. A estudiar sociología. A estudiar sociología. Y fuimos a la Universidad Católica de Río de Janeiro, una universidad de la ultra élite brasileña. Ahí preparaban la élite para el poder. Entonces, imagínate que en el 65, cuando estamos en la mitad de la carrera, viene la revolución. Estalla Abril. La revolución de abril, y no hay posibilidad de que la Cancillería pueda mandar un centavo. Meses sin enviar un centavo. Y nosotros con eso era que estudiábamos. ¿Y en buen dominicano cómo se la buscaron? De 2 maneras. Una, nosotros íbamos a la universidad y allá el almuerzo costaba como 5 pesos. Era una cosa simbólica. Y entonces nosotros íbamos y cogíamos mucha comida. Por ejemplo, pan, esas cosas. Y cuando nos sentábamos en la mesa, lo guardábamos en los bolsillos. Para después. Para la cena. ¿Y en algún momento les picó, no sé, el deseo de estar aquí y lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país? No, no solamente nos picó, sino que ya cuando la revolución estaba definida a nivel de lo que estaba ocurriendo, yo planteé, yo me voy a pelear para el país. Yo recuerdo que el Partido Comunista me regaló el pasaje brasileño y yo vine. Cuando llegué al aeropuerto, eso estaba ultra militarizado. Entonces me dijeron, ¿y usted por qué viene? No, porque yo estaba en Brasil y estaba estudiando, no tenemos recursos. Ajá, ¿y qué usted trae ahí? No, yo no traigo nada. ¿Y ese bulto qué? Era un maletín, entonces yo traía cartas de todos los que estudiaban allá. Y hay uno que escribió, mami, ahí te estoy escribiendo con un compañero que va a pelear para la revolución. Y te confiscaron las cartas. Que me confiscaron. Ay, mi madre. Me agarraron caminando por un pasillo que los pies míos no pegaban al suelo, ahora sí que me llevaban pan del comandante, que yo nunca averiguado quién fue del aeropuerto. Pero era la época. Y cuando me llevaron claro, frente a él, dijeron, vine de que a pelear con los comunistas, que yo cuánto. Entonces, con el fusil me daban en el pecho. ¿Tú quieres pelear? Ven.
Entonces, en ese momento llega una comisión de la OEA. Entonces entra una persona y le dice, comandante, la delegación de la OEA quiere conversar con usted. Ah, no, que entre. En ese momento, cuando entra la OEA, yo brinco y me agarro de un brazo y le digo, usted es responsable de la vida mía. ¿Qué visión tiene de la Guerra de Abril? O sea, ¿qué puede decir después de tantos años, todo lo que se ha escrito, algunas verdades, otras contadas a mitad desde su perspectiva, estando aquí y estando fuera? O sea, que con los años, ¿qué puede construir, La Dago? primera manifestación, porque en Brasil habían dado un golpe de Estado, estaban los gorilas, los militares. La primera manifestación pública que se hizo fue nosotros, los estudiantes dominicanos y brasileños que fueron solidarios con nosotros, protestando contra la intervención norteamericana. ¿Qué es la Revolución de Abril para mí? Es la epopeya más grande, más trascendente en todo lo que ocurre en la historia dominicana a partir del siglo XIX. No hay duda de que es un acontecimiento donde el pueblo fue el protagonista. Y la enseñanza más grande es cómo la revolución pare los héroes que son del pueblo y pare y transforma de tal manera a gente como el comandante Camaño y toda una serie de militares que hasta ese momento habían estado en el lado represivo. Dago, hablando luego entonces 12 años de Balaguer, toda la situación económica y política que se vivió en República Dominicana, ¿qué tanto pudiéramos decir de identidad, de lo que tú ya traías desde pequeño, que te gustó, que te levantaba mucha curiosidad y pasión por el estudio, por convivir con las comunidades, y esa negación, no sé si colocarlo entre comillas o realmente decir negación a la identidad nuestra? Trujillo, Balaguer y bueno. Todos los grupos gobernantes que han pasado a partir de la eliminación física de Trujillo, porque todavía hay muchos Trujillitos, no hay duda de que tienen una visión antipueblo, una visión de desprecio hacia las manifestaciones populares, hacia las manifestaciones, no le importa los niveles de identidad, porque han sido gobiernos entreguistas, gobiernos que han sido totalmente dependientes y cuya visión es de espalda al país, de frente al exterior, con una dependencia norteamericanizada. Eso yo no tengo la más mínima duda. En tu carrera, en tus estudios, tu vida, ¿cómo eso afecta o incidió? Asunto de que estuviste en resistencia todo el tiempo, por lo que tú ejerces. La historia es la mamacita por no aprender en la vida. Y aprendí cómo, desde que asumieron conciencia de su realidad, los esclavizados, los negros, decidieron huir de los ingenios hacia las montañas en el proceso del cimarronaje para hacer los manieles. Era el reencuentro en la lucha por la libertad para volver al África. Y entonces hay un proceso de que hay una cultura clandestina, que es la cultura de la resistencia, es la cultura de la identidad. Eso es lo que hace el pueblo en este momento. El pueblo va a misa ahora y sale de la misa a las 8, pero a las 9 está en la zarandunga, o está en un palo de año, o está en cualquier actividad de nivel folclórico donde él se encuentra, se recrea, es protagonista. Ese es su espacio de resistencia. Entonces, convive en una cultura clandestina de identidad que mantiene la dominicanidad, el caso de la religiosidad popular. Claro, pero eso en tu caso, en tu vida, tu profesión, ¿cómo se ha manifestado momento de que la resistencia propia de tu personalidad haya sido conflicto en algunas áreas laborales? ¿Qué batallas ha tenido que luchar Dagoberto en este sentido? Lo primero es que... Por decir las cosas como son, por mostrar las realidades, investigar y decir, mira, esto es lo que somos y haya sectores que no quieran apoyarlo. O sea, ¿qué resistencias laborales ha tenido tú que enfrentar? Lo primero es que yo he tenido un respeto
total. A tal punto que yo digo, y cuando yo voy a cualquier sitio, me abraza, me saluda, todo el mundo me conoce. Porque yo digo lo que ellos no pueden decir y que los otros callan o los otros tergiversan. En primer lugar, ponerse una corbata y un saco y un traje, hablar bajito, no decir mala palabra, ni decir lo que uno piensa, eso es educación. Mi comportamiento es acorde con lo que yo creo.